Hola compis, mirad, hoy os traigo dos propuestas para hacer un falso esmerilado. Ha sido una petición de una de nuestras compis, una de nuestras seguidoras en el canal de YouTube, El Taller de Amparo, mi otro canal. Allí me pidió un tutorial sobre cómo hacer el falso esmerilado. Esta es mi propuesta. ¿Quieres ver cómo la he hecho? Vamos con el vídeo. Hola compis, mirad, hoy vamos a hacer un trabajo que nos ha propuesto una de nuestras compis. Se llama Erika Celis. Me dejó un mensaje en mi canal de YouTube, en el Taller de Amparo, en uno de mis vídeos que hice sobre iniciación al decoupage. Me dejó un comentario diciendo que le gustaría aprender a hacer el falso esmerilado. Y sobre todo con color, y esto es lo que vamos a hacer hoy. También os comento que el esmerilado se trata de conseguir que el cristal, que es completamente transparente, quede un poco opaco, que pierda el brillo. Y esto se consigue con una serie de materiales bastante fuertes. Nosotras, como lo que nos gusta son las manualidades, vamos a hacer un falso esmerilado, pero con productos que todas podemos tener a mano. Voy a explicaros un poquito lo que vamos a hacer. Mirad, vamos a utilizar un par de botes. Yo en esta ocasión he cogido unos reciclados y voy a coger algodón de estos de desmaquillar y voy a limpiar mis botellas. Como es un tutorial que va a ser muy fácil y muy rápido, voy a hacerlo con dos opciones diferentes, ¿vale? Una vez que tenemos ya limpio nuestros envases, podemos empezar a trabajar con ellos. Os comento que para quitarle los pegamentos y las etiquetas y demás que tienen, lo que hago es que cojo un recipiente bastante profundo, pongo agua caliente y un poquito de jabón de cocina, y con eso consigo dejarlos un poquito en remojo, y lo que es el tema de etiquetas, adhesivos y demás salen sin ningún problema. Bien, pues mirad, vamos a utilizar esponjas. Yo tengo estas, pero podéis utilizar la que tengáis a mano. Incluso estas, que son las de cocina, también nos sirven. Podemos cortar pequeños trocitos y utilizarlas sin problema. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser, como ingrediente o material indiscutible, es el barniz incoloro, en este caso acrílico. Es un barniz que no tiene color, pero tiene que ser mate. Eso sí que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Vamos a poner un poquito de este barniz, y lo que vamos a hacer, vamos a necesitar muy poquita cantidad. Yo he puesto bastante, pero ahora después probablemente tenga que quitar. Mirad, vamos a cogernos uno de los recipientes y vamos a humedecer nuestra esponja en el barniz, tal cual. Cuando hayamos humedecido un poquito, empezaremos a dar pequeños toques y muy suaves sobre nuestros envases. En este caso son estos tarros, pero podéis utilizar cualquiera que tengáis a mano. Mirad, hay que hacerlo rápido para que no se nos seque. ¿Veis que tiene muchas burbujitas? Hay que quitarlas, porque si no, no nos va a quedar ese efecto que, aunque es un poco opaco, pero debe quedar igualado, uniforme, ¿vale? Vamos a irle dando también por la parte de abajo. Iremos haciéndolo, pues ya os digo, con calma, pero con movimiento de mano. Como veis, yo lo estoy dando también en la parte de arriba y por toda la superficie, incluida la parte de abajo. Bien, una vez que ya tenemos todo nuestro barniz aplicado por todo el vidrio, el cristal, vamos a coger una esponja seca y vamos a seguir haciendo exactamente igual, pero con la esponja en seco. Y así vamos a ir quitándole todas esas burbujas, vamos a ir rompiendo todas las burbujas de aire que hemos ido dejando con el barniz. ¿Veis cómo va cambiando el aspecto?
vamos rompiendo esas burbujas de aire y vamos dejando lo que realmente es un falso esmerilado, que es simplemente quitar la transparencia al cristal. Esto podemos hacerlo 2 o 3 veces si lo que queremos es conseguir un efecto muy opaco. Si solo queremos darle un pequeño toque, pues con una vez que apliquemos sería suficiente. Eso sí, hay que dejar secar entre una mano y otra. Ya veis qué poquito barniz hemos utilizado, muy poquito. ¿Veis? Y se va quedando de forma más opaca. Si aún lo queremos más opaco todavía, podemos hacer ponerle un poquito, una gotita solo de pintura acrílica blanca al barniz y conseguiremos darle ese toque blanquecino. Yo quería hacerlo transparente completamente para que se viera el efecto del falso esmerilado. Ahora vamos a hacer otro de los frascos, lo vamos a poner con un poquito de color y vamos a ir viendo las diferencias. ¿Veis? Así es como nos queda. Voy a dejarlo secar y vamos a hacer el siguiente. Lo voy a poner aquí. Ahora voy a quitar bastante del barniz que había puesto y voy a dejar muy poquito, porque es que ya veis que necesitamos muy poquita cantidad. Ahora voy a ponerle pintura, en este caso es un azul real, un azul fuerte, y le vamos a poner pues nada, un poquito solo. Eso también depende de cómo vosotras lo queráis de oscuro, ¿vale? Voy a buscar un palito y vamos a mover bien y a mezclar bien la pintura con el barniz. Y ahora vamos a hacer igual, vamos a coger un poquito de este barniz y vamos a aplicárselo a este otro tarro que tenemos aquí. Voy a coger, mirad, aún tiene un poquito de agua, aunque lo he tenido escurriendo, pero siempre suelta. Bueno, pues cogemos una de nuestras esponjitas y vamos a coger un poquito de este barniz con pintura y vamos a hacer igual. Vamos a aplicarlo muy rápido. Como veis, he cogido un color muy fuerte para que todas podamos verlo con claridad. Voy a coger una esponjita seca y vamos a darle igual que hemos hecho anteriormente. Vamos a ir quitando, rompiendo todas estas burbujitas de aire. Como veis, mis dedos se ven a través del cristal, a pesar de tener un color. Porque no se trata de pintar el cristal, se trata de darle un toque de color nada más. Pero se debe seguir viendo transparente. Bueno, pues vamos a dejarlo que seque y ahora cuando esté sequito volvemos y os enseño el resultado final. Como veis, no sé si se aprecia, pero veis mis dedos, se ven perfectamente. Vamos a dejarlo secar y vuelvo enseguida. Bueno, pues mirad, así nos ha quedado. ¿Veis? Quedan un poco opacos, pero se ve
la parte del interior. Lo que pongamos dentro podemos ponerle velas o lo que más nos guste. Y veis, el que quedó transparente pues ha quedado de esta forma, súper chulo. Ahora vamos a decorarlo como mejor nos guste. Yo he pensado ponerle para la parte de este blanquecino, le vamos a poner un poquito de cuerda por todo el contorno de la boca de la botella y le vamos a colocar un par de florecillas de papel y va a quedar súper bonito. No necesitamos tampoco ponerle mucho más porque lo que nos interesa es que se vea el trabajo que hemos hecho, que es el falso esmerilado. Le vamos a ir poniendo por todo el contorno. También podemos ponerle una tapa bonita decorada con tejido, con decoupage, con lo que nos guste, pintada, simplemente con una pintura bonita será suficiente. Ya os digo que no hace falta mucho más, porque lo que queríamos es que dejar este bote, pues eso, un poco opaco. Y ahora vamos a ponerle un par de flores. Vamos a ponerle 3, un buen ramillete, que se vea bien bonito. Y las 3 en rosa. Cogemos la parte del interior, ponemos un poquito de silicona y lo pegamos. Mirad. Qué cosa más bonita, a mí me gusta mucho. Para este otro bote he decidido ponerle 2 trocitos de cinta de organza, de la de cristal, de la que brilla, y le vamos a poner una en azul y una en blanco. Voy a ponerlo por la parte de atrás, da igual por el lado que sea. Pondré un poquito, lo voy a ajustar de esta forma. ¿Veis? Así, una más grande que la otra. Nos lo traemos hacia la parte de delante y aquí le vamos a dar una buena lazada, una lazada bonita. Lo vamos a ajustar bien. Apretamos y ahora hacemos un buen lazo. Se pueden hacer muchísimas decoraciones. Hoy en realidad este vídeo es simplemente para hablar de la técnica del falso esmerilado. Otro día podemos hacer este tipo de botes con diferentes decoraciones y de verdad que quedan súper bonitos. Podemos hacer botes, botellas, platos, lo que nos apetezca. Ya os digo que imaginación para todas y para todos, que cada uno la deje brotar como más le guste. Mirad, yo voy a coger aquí los 4 lacitos, voy a levantar un poco y voy a dar aquí una puntada, un poquito de silicona para que me quede bien justito y que no se me mueva, así. Y así es como van a quedar estos lacitos. Ya veis, a mí me encantan cositas así sencillitas de hacer que quedan súper bonitas. Es un encanto de poder hacerlas. Pues hasta aquí hemos llegado con el tutorial de hoy. Estas han sido las 2 propuestas de los falsos esmerilados, de cómo hacer un falso esmerilado. Pues esta ha sido mi propuesta de hoy. Espero que lo hagáis, espero verlos, me los enviáis, que siempre me hace mucha ilusión. Y bueno, pues espero que también Erika Celis te haya gustado también a ti y que gracias a tu petición hoy hemos podido hacer este bonito tutorial. A todas vosotras, las que seguís conmigo desde el principio, gracias. Las que os estáis animando a suscribiros, a quedaros conmigo, agrandando mi comunidad, gracias también. Y sobre todo, me ha encantado compartir este vídeo con vosotras. Nos vemos en el siguiente tuto. Un beso, amigas. Chao.